Poderoso, ¿verdad? Jesús es poderoso, ¿sabe eso usted? Y eso es esto que estamos alabando. Pero hoy queremos también la palabra de Dios. Yo no sé cuánto tiene palabra de Dios. ¿Está seguro que tiene usted palabra de Dios? Va a masticar bien este día, amén. Vamos a estar recibiendo a nuestro hermano, siervo del Señor, para que esté trayendo la bendición de la palabra de Dios. Quiero que usted se acomode bien este día, porque la bendición todavía va a seguir fluyendo, cuando dicen amén. Vamos a confiar en nuestro hermano pastor para que nos esté trayendo la bendición de la palabra del Señor en este día, amén. Usted tal vez dirá, hermano, ¿cuánto tienen hambre? ¿Cuánto tienen comer este día? Vamos a hacer el cual han traído su Biblia. ¿Y dónde lo tienen? Algunos lo tienen bien nuevecito todavía, ¿lo han comprado recién o ya lo tienen años ya? El salmista dice que debemos meditar la palabra de Dios de día y de noche. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha hecho un pacto con este pueblo, amados hermanos. Aleluya, santo. Y con todas las iglesias, amados hermanos, de esta denominación. Eso es lo que yo pude ver en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero ir a la palabra del Señor en este momento, amados hermanos. El libro de San Mateo, capítulo 18, el verso 11 de la palabra. El día de ayer habíamos anunciado que en este día iba a dar mi testimonio, amén. Y quiero, amado hermano, retirarme ya de este lugar porque también tengo un compromiso en Trujillo. Pero quiero darle... Yo ahora cargaba una Biblia. Ya no se paraba en la esquina para que se drogue ni para que asalte, sino que, amado hermano, se paraba para que predique a los drogadictos y hable el evangelio del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Recuerdo que cuando cargaba los palitos así, hermanos, por las calles solo, la gente me decía, este está loco, este está loco. Pero gloria al Señor, hoy, amado hermano, que se ha levantado la obra, ¿sabe qué es lo que hace esa gente? Viene con sus sobres y dice, oye Jorge, he escuchado que vas a hacer una campaña y nosotros también queremos apoyarte. A su nombre del Señor Jesucristo, dale fuertes palmas al Señor. Mi testimonio empieza así de esta manera. Mi testimonio empieza así de esta manera, amados hermanos. Muchos tal vez lo han escuchado. Como de repente muchos no, muchos tal vez ya me conocen o como de repente tampoco no. Pero lo importante es que quiero hablarle de Cristo, de lo que Cristo puede hacer en la vida del hombre. No de lo que el hombre puede hacer en esta tierra, sino de lo que Cristo puede hacer en la vida del hombre. Y cuando Cristo hace algo en la vida del hombre, este hombre comienza a hacer las cosas para Dios, no para soberbia ni para jactancia. A su nombre del Señor. Bien, mi nombre es Jorge Armando Zabaleta, evangelista. Son mis apellidos y mis nombres. Amén. El año de 1980, el 14 de enero, soy nacido en esa fecha exacta. En el hogar, en mi casa. Mamá me trajo al mundo por la voluntad de Dios en mi casa. Soy de Chimbote, del pueblo joven San Pedro, del sector 6, o la calle 6, en aquel entonces donde los delincuentes lo conocían como la zona 6, una zona roja en donde ni las autoridades podían entrar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, a su nombre del Señor. Entonces, en el año de 1982, cuando cumplía yo 2 años de edad, me cuenta mi madre que papá se fue de la casa detrás de una mujer y el hogar de mi madre se destruyó. Entonces, cuando mi padre nos abandonó, comenzó a hacer falta el dinero, comenzó a hacer falta los alimentos, la ropa, el calzado. Mis hermanos ya no estudiaban, comenzaban a dedicarse a la calle. Mi hermano el mayor estaba en la calle y comenzó a asaltar, a robar, de tal manera que este varón tuvo 20 ingresos al penal, golpeado y maltratado por las autoridades, derramando sangre en San Pedro y cometiendo muchos asaltos a ómnibus interprovinciales. Tanto así que los ómnibus, hermanos, los traía a San Pedro y en San Pedro lo desmantelaban. Bendito el nombre del Señor. Sangre se derramó por las manos de este varón, pero no sabía que más adelante el
diablo arrastraría no solamente a él, sino que también a nosotros para vivir en la delincuencia. A su nombre de Jesús. Entonces en el año de 1985 mamá nos lleva a Casma, y en Casma comenzamos a vivir ahí. Pero antes que mamá nos lleve a Casma, el hogar donde nosotros habíamos vivido, los familiares de mi padre quisieron quitarnos el terreno, y mamá tuvo que tumbar toda la casa, vender todas las cosas, porque la pobreza había abarcado mi hogar. Nos habíamos quedado sumamente pobres, no teníamos nada. Nadie nos daba un lugar para vivir, nadie nos daba una mano para poder sobrevivir. Entonces allá en Casma comenzamos a vivir de la misma manera. Recuerdo yo que allá en Casma hicimos un rancho de 4 esteras, ¿sabe? En donde teníamos que dormir en el suelo. Y recuerdo que yo salía y corría a la basura a buscar cartones viejos para poder dormir en aquel lugar. Todo el asiento. ¿Sabe, amado hermano? Vivir en un mundo así es triste. Es algo feo. Las críticas de los vecinos, las murmuraciones de la gente. Recuerdo que tenía que agarrar un trapo viejo, salir a un grifo y pararme en un grifo y tratar de limpiar algunos carros. Y cuando limpiaba sus vehículos de la gente millonaria, se bajaban y me insultaban y me decían: mugriento, estás ensuciando mi carro. Y esas palabras herían mi corazón, esas palabras ofendían mi alma. Y recuerdo que en una esquina me sentaba a llorar amargamente. Llamaba a papá, no había nada. Llamaba a mis hermanos, no estaban a mi lado. Y comenzaba a llorar y a llorar y a llorar. Y llegaba por la tarde a la casa llorando. Mamá me preguntaba y me decía: ¿qué es lo que tienes? Pero todo aquello yo lo guardaba en mi corazón. Comenzaba a mentir a mamá y le decía: me caí, o alguien me pegó, pero no le decía la verdad de lo que la gente me humillaba. Y yo preguntaba a mamá por papá y decía: mamá, ¿dónde está mi padre? Quiero conocer a papá, porque no, aquel entonces todavía no lo había conocido. Es más, yo no sabía si tenía familia o abuelos o tíos o primos. De tanto insistir a mamá, mamá un día se levanta y dice: les voy a llevar a Chimbote a conocer a su familia. Una alegría hubo en mi corazón grande. Y dentro de mí decía: por fin voy a conocer a mi padre, a mi familia. Y qué felicidad y qué alegría era llegar a Chimbote. Pero no sabía que más adelante la vida nos golpearía peor y tomaría un rumbo equivocado que se llama el camino de la delincuencia. Al llegar a Chimbote, pregunté a mamá sobre la casa. Y cuando mamá comenzó a llorar y a derramar sus lágrimas y a abrazarme, y yo pude ver, amados hermanos, una casa derribada, en donde los vecinos le habían vuelto en un basural. Y me senté a llorar, porque quería estar bajo el abrigo de mi hogar. Quería, aleluya, sentir el abrazo de mi padre. Y mamá se llenó de fuerza y de valentía y dijo: no lloremos, sino que limpiemos este lugar y aquí vamos a hacer nuestra casa. Y comenzamos a limpiar y a limpiar aquel terreno. Y nuevamente comenzamos a vivir en las mismas esteras. Y nuevamente en la misma pobreza. Hacía falta, aleluya, el desayuno, el almuerzo. Mamá tenía que salir a correr, a trabajar todo el día. Y se desentendía de nosotros por causa del trabajo. Y en ese desentendimiento comenzamos a salir a las calles. Y salíamos a las calles, y en las calles nos conocíamos con diferentes jovencitos. Un día en el año de 1988, cuando tenía yo tan solamente 8 años de edad, sentado en aquel rancho, jugando, veo que un auto lujoso viene a San Pedro y se para en la esquina, y un hombre de buena presencia se baja. Pero también contemplo que de aquel rancho sale mi madre corriendo y dando voces en las calles y reclamando un diario para nosotros. En eso que yo levanto la mirada y veo a mi madre en el suelo
hacia el pecho de mi madre y me eché en el pecho de mamá y comencé a llorar, pero inconscientemente, acariciando el rostro de mi madre, mis manos se manchaban de sangre, que por primera vez yo había visto sangre. Y al mirar esa sangre comencé a gritar y a asustarme, y pude traumarme psicológicamente en aquel momento, tanto así que temblaba como un perro cuando tiene frío, y lloraba y la gente se amontonaba, y yo le suplicaba a aquel hombre, le decía: no lo golpees a mi madre, por favor. Aquel hombre me miraba con una mirada seria, con una mirada dura, con una mirada ruda, y yo comenzaba a suplicarle: ya no la golpees. De su boca salió una palabra la cual pude escuchar. Cuando este varón me dice: si la muerte no lo lleva, yo lo mato, y si yo lo mato también lo entierro. Cuando escuché esa palabra me levanté y entré en el rancho llorando. Yo no sé cuánto tiempo lloré. Y cuando de aquel momento mamá se levantó y fue a aquel lugar donde yo estaba llorando, en un rincón de aquel rancho, comenzaba a llorar. Mi madre me abraza y me dice: no llores. Ensangrentada, con el pómulo roto, la nariz reventada y los labios partidos, yo pude escuchar claramente en aquel lugar cuando le dije: mamá, ¿dónde está papá? Y mi madre comenzó a hablar y a decir: Jorge, él es tu padre. Cuando yo escuché que aquel varón era mi padre, me decepcioné tanto, comencé a llorar amargamente y comenzaba a reclamar a mi madre y a decirle: ¿por qué? ¿Por qué? Decía mamá, ¿por qué? Y abrazaba a mi madre, cuando de repente comienzo a sentir algo en mi corazón, como un odio, un resentimiento, y mi corazón fue lleno de resentimiento, de odio y de venganza. Lo empujé a mamá y salí corriendo de aquel rancho. Mis hermanas lloraban y mis hermanos de la misma manera. Mientras que yo corría por las calles de San Pedro a esa corta edad, pude sentir que algo se apoderaba de mí. Yo escuchaba una voz que me decía: véngate, véngate cuando seas grande, véngate. Y con esa palabra crecí. Y a la edad de tan solamente 12 años comencé a encaminarme por el camino de la delincuencia, de la pandilla. Comencé a juntarme con unos pandilleros en aquel entonces, llamada la pandilla Los Cairolos de la Esperanza Baja. Y comencé a caminar con esos jovencitos por todo Chimbote, robando lo que estaba a nuestro alcance, consumiendo terocal y marihuana, y comenzaba mi vida a ser una vida diferente. Ya no era el mismo Jorge, había cambiado mi actitud, mi comportamiento. Me empecé a rebelar contra mi madre, contra la sociedad. Me empecé a golpear a mis hermanas y a ofender a mi familia. Odiaba tanto a mi familia y a mi padre que un día, entre marihuana y trago, comencé a hacer un pacto con el diablo. Y le dije al diablo: si tú me das la oportunidad para matarlo, aleluya, bendito el nombre del Señor, yo voy a ser feliz. Inconscientemente comenzaba a hablar y comenzamos a reunirnos multitudes de muchachos. Comenzamos a hacer las tramperas, los verduguillos, y comenzaba a caminar con 2 cuchillos como un delincuente común por la calle. La gente comenzaba a murmurar y a criticar de nosotros, y tenían razón, porque ¿quién va a amar a un delincuente y a un pandillero? Y comenzamos a tener enfrentamientos entre pandilleros, y veía como los pandilleros salían con el abdomen cortado, con los perdigones que podían impactar su cuerpo. Algunos pandilleros con los ojos reventados por causa de los perdigones. Jovencitos que daban su vida por estar en la pandilla, y cada día la pandilla crecía y crecía y crecía. A la edad de 14 años, mi hermano el mayor sale de la cárcel, y cuando de repente yo veo que a la casa llega un carro y se bajan 4 muchachos y tocan la puerta, pero aquellos muchachos traían unos maletines. Yo estaba en la esquina de mi barrio, comienzo a mirarlos, y
Cuando veo que entran a mi casa, mi hermana el mayor, el lechona, le recibe. Y yo voy por detrás y comienzo a entrar. Y como mi hermano a mí no me decía nada, él tan solamente me miraba y yo solamente lo veía. Pero pude ver que de aquellos maletines sacaban unas armas grandes. Unos chalecos. Y comenzaban a hablar de asaltos. Y en medio de todo aquello comenzaban a sacar algo blanco como harina, llamada la pasta básica de cocaína. Y en mi casa comenzaban a drogarse, sin respetar a mi madre, sin respetar a nosotros ni a mis hermanas. Y comenzaban a drogarse, y yo decía dentro de mí, así voy a ser. Así como mi hermano, así como estos hombres, así como aquello voy a ser. Y comenzaba también a drogarme. A la edad de 16 años en mi casa comenzaba a drogarme. Dormía debajo del colchón con 2 sables, 2 tramperas y un 38. Eso era mi cama, y debajo del colchón aquello tenía marihuana. Comenzaban a llegar las denuncias. Denuncias tras denuncias por robo, por asalto, por desfiguración de rostro, por delinquir y por muchas cosas más. Algo de 15 a 20 denuncias. 17 años las autoridades ya nos buscaban. 18 años la autoridad comenzó a buscarnos aún más. Porque no sabe usted de la manera en la cual nosotros habíamos vivido. Tanto era el diablo, hermano, de nuestras vidas, que cuando me drogaba hasta morir. Consumía marihuana y pasta básica de cocaína hasta morir. Y caminaba por las calles como un estado mongólico. Y de tanta marihuana, con los ojos volteados y todo mareado. Y con los cuchillos en la mano caminaba por las calles y gritaba como endemoniado, pronunciando y hablando, quiero matar, derramar sangre, y hablaba de sur y ofendía a toda la gente. Y aquel que se cruzaba le correteaba con el cuchillo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Estaba en ese camino de muerte como muchos han podido estar. Estaba en ese camino de perdición sin respetar a mi madre. Ya para aquel entonces mamá se había convertido al evangelio, pero comenzamos a burlarnos de mamá. Cuando mamá hablaba en lengua, nosotros le remedábamos, murmurábamos del Espíritu Santo y comenzamos a insultar a mi madre y decirle, vieja loca, ojalá que te mueras ahí, muérete. Y yo le decía, mamá, me avergüenza de que tú seas mi madre, porque mi madre, aleluya, una mujer pobre, humilde, y yo estaba en aquel mundo, gloria al Señor, viviendo un mundo de fantasía. Mi hermano se avergonzaba de mi madre. Cuando llegábamos mareados, borrachos de la casa, con el plato de comida le tirábamos por la cara a mamá, con el cuchillo le golpeábamos la cabeza a mis hermanas. Tanto era así que con el cuchillo le hincábamos las piernas a mis hermanas, y mamá se desmayaba, y mamá sentía morirse. Ella decía, Señor, si ellos no van a ser para ti, mejor llévalos o quítame la vida a mí. Y nosotros nos reíamos y hablábamos de asalto, de delincuencia, de muerte y asesinato. Cuando de repente un 21 de abril salimos con RQ a nivel nacional y me encaminé al ejército. Y en el año de 1998, allá en el cuartel, comencé, amado hermano, gloria al Señor, a servir a la patria. Y comencé a usar diferentes tipos de armamento. Comenzamos a hacer curso alfa, pasar la pista de combate y a prepararnos para la guerra. Pero el diablo siempre atacaba mi mente y me decía, mira, cuando tú salgas de este lugar, fórmate una banda. Maquinaba mi mente. Cuando agarraba el arma, yo lo veía y decía, esta arma como no quisiera tenerla afuera en la calle, para asaltar, para robar. En el año de 1998 llegan 2 pastores a predicarme. Y en medio de aquella prédica me decían que Cristo me amaba. Y en mi corazón yo decía, pero qué raro que alguien a mí me ama, si a mí no me ama nadie. A mí no me ama nadie. ¿Cómo es que alguien me amaba? Y yo le mentaba a la madre al pastor y le comenzaba a ofender en el cuartel y decía, pastor, lárgate de este lugar. Yo no necesito de Dios.
porque yo puedo con mis fuerzas. A mí Dios no me ama, le decía, y el pastor lloraba y me decía, Cristo te ama. Semanas tras semanas venían a predicarme el evangelio, y en aquello de esas últimas semanas, aquel pastor me dice, mira, me dice, a ti Cristo te ama. Cuando tú salgas de este cuartel vas a ser un siervo de Dios. Y yo me reí de aquel pastor y le escupí la cara y le dije, lárgate de este cuartel, porque este cuartel solamente es para los hombres que hacen ustedes aquí. Traté de humillarlo, traté de ofenderlo, y el pastor lloraba. Y antes que se vaya me deja un Nuevo Testamento pequeño y me lo da en mi mano, y yo por vergüenza de la gente lo meto, amado hermano, en mi bolsillo. Y el pastor se fue, y yo dentro de la cuadra, en la compañía Mortero, y comenzaba, amado hermano, a estar recostado ahí en la cama, y cuando de repente toco mi bolsillo y había algo así, un cuadradito como ahora está aquí en este lugar, y al sacarle este cuadradito que yo le decía, veo que era el Nuevo Testamento, y cuando lo abro, vino a mi mente, salte de este cuartel, y obedecí aquella voz, y me salí de aquel cuartel. Hermano, gloria al Señor, los militares le buscaban todo el día, pero yo ahí en medio de un cerro, de un monte, comenzaba a leerlo, y cuando lo abro, la Biblia comenzó a hablar a mi vida, y me decían, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová Dios con todo te recogerá. Y esa palabra comenzó a adentrar mi corazón y a quebrantar mi corazón, y comenzaba a llorar. Y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy llorando, esto es para locos, yo no puedo llorar, porque yo había prometido nunca más llorar. Tenía un carácter fuerte, un carácter dominante, me lanzaba como una fiera humana para hincar, para saltar y para hacer todas las cosas malas. Salí de aquel cuartel con certificados y diplomas. Llegué a Chimbote en el año 2000. Y cuando llego a Chimbote, a San Pedro, unos pandilleros, unos delincuentes ya me estaban esperando. Y mi vida fue peor ahí. Ya no era una trampera ni un cuchillo, sino que ahora eran armas automáticas para cometer asaltos. Una pistola Brownie automática 9 milímetros. Una retrocarga calibre 12 marca Maverick americana. Un revólver 38 con marca brasileña Taurus. Chalecos antibalas. Comenzó mi vida peor y peor y peor y peor. Los evangélicos no podían predicarme porque era muy agresivo. Y todos aquellos muchachos de aquel lugar, tuve presente en 3 muertes. Asesinaron a un pandillero de tan solamente 12 años de edad, con aquella retrocarga. El impacto salió en la parte de su cerebro, y los demás muchachos comenzamos a correr para darle con el cuchillo y atravesar sus pulmones. Y aquel muchacho dejó de vivir, o dejó de existir, y por el periódico salía: pandilleros en San Pedro asesinan a uno de las pandillas de los perros, y comenzó a hacerse la noticia. Fuimos a otro lugar y otra muerte, a otro lugar y otra muerte, y los pandilleros iban muriendo, tuertos, ciegos, paralíticos. Sus madres lloraban y muchas maldiciones nos ganábamos nosotros por aquella causa. Pero un día, de tanto robo y de tantos asaltos y de tantas muertes y de tanto derramamiento de sangre que había pasado, agarré una escopeta, una retrocarga, y la puse en mi cintura. Y tomé un contingente de muchachos y dije: vamos a un tono, hay una fiesta. Y aquellos muchachos decían: ¿sabes qué? Vamos. Y nos fuimos con aquellos jóvenes. Arrastrábamos a jóvenes, a jovencitas, dentro de una pandilla, dentro de la vagancia de la marihuana, de la pasta básica de cocaína. Y cada vez que salíamos siempre llevábamos la marihuana o la droga. Y llegué a una campaña evangelística allá en La Huaca, en la Loza La Huaca.
donde aquel entonces la iglesia de Dios de la profecía lo había organizado. Pero bendito sea el nombre del Señor, amado hermano, que cuando estaba parado ahí, recostado en un poste, el predicador comenzaba a señalarme solamente a mí y me decía que Cristo me amaba. Y los pandilleros me decían, comenzaron a murmurar y a insultarme. Me decían: oye, mira, el pastor se ha prendido de ti. Y como yo estaba con marihuana, yo me reía. Yo me reía y le decía: oye, el pastor no tendrá su hija. Comenzamos a hacer bromas así. Y blasfemaba de Dios y blasfemaba de todo aquel que se me cruzaba. No respetaba ni a los evangélicos ni a Dios. No respetaba ni a mi madre ni a mi padre. No había alguien para yo poder respetar. ¿Sabe, amado hermano, cuando el joven está perdido en la delincuencia o en el pandillaje? Son demonios que le gobiernan. Son demonios que le están atando. Y solamente Cristo puede cambiar esa vida y romper esas cadenas de rebeldía. A su nombre del Señor. Entonces comenzamos ahí. Seguía el predicador conmigo y me daba y me daba y me daba la palabra. Algo de 15 minutos sentí una voz que me dijo: mata a ese pastor. Y comenzó a adentrarme esto, que yo matara a aquel pastor. Y tocó mi cintura, tenía 2 cuchillos y una retrocarga en esta parte de la cintura. Y cuando comenzó a prenderse algo dentro de mí y a decirle: claro, voy a matarle a este loco. Y comencé, amado hermano, a sacar la retrocarga para matar a aquel bendito pastor. Dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, les guarda y les defiende. Y cuando yo iba sacando la retrocarga para matarlo, hermano, comenzaba a sentir que una mano comenzaba a dar vuelta a mi cabeza. Y me comenzaba a entrar un dolor grande en esta parte del cuello. Y sentía que alguien quería arrancar mi cabeza. Y cada vez que soltaba la retrocarga volvía a la normalidad. Pensaba que era efecto de la droga, de la marihuana. Pero cada vez que tomaba para matar, y me llenaba más de ira y de odio para matar a aquel pastor. Y de la misma manera la mano estaba ahí. Por segunda, tercera vez no pude matar a aquel pastor. Lleno de odio, de ira, comencé a mentar la madre y a hablar todo tipo de lisura y a patear a los pandilleros. Y le dije: párense, vámonos de este lugar. Cuando daba el 6º, 5º paso, el pastor se levanta y me dice: la muerte viene por ti. Recuerdo que yo me paro y le hablo lisuras al pastor y le miento a la madre. Y le dije: evangélicos locos. Llegamos a una fiesta y en aquella fiesta había unos pandilleros llamados los Rojos. Y comenzamos a tener un enfrentamiento con esos pandilleros. Y comenzaba a sacar la retrocarga y comenzamos a disparar. Allí pude contemplar cómo los pandilleros recibían en el abdomen impactos de bala, impactos de perdigones, cómo salían con los pulmones agujereados, con la cabeza rota que se arrastraban y la vida se les iba. En una oportunidad yo veía como alguien había atravesado con el cuchillo a uno de mis compañeros en el corazón. Y aquel muchacho lo tomé en mis brazos. Y yo le decía: no te mueras, no te mueras, no te mueras, le decía. Y aquel muchacho dejó de vivir. A otro de mis amigos, unos sicarios, vinieron y le metieron 3 impactos de bala, uno en la cabeza y 2 en el pecho. Y aquel joven murió. Otros pandilleros, otros delincuentes en la cárcel han muerto. Pero Cristo me guardó y me reservó la vida para poder predicar su palabra, porque lo vino menospreciado, dice el Señor, escogido para levantarlo y avergonzar a los sabios. Pero no tiene parte ni derecho en el alma ni en la vida, porque la vida es de Dios. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y a pesar que mi vida era una vida desordenada, llena de rebeldía, Cristo, aleluya, me estaba mirando. Gloria a Dios. Cuando nos agarramos a chavetazos, a cuchillazos,
así frente a frente, con 2 cuchillos en cada mano, entre pandilleros, y nos lanzamos a matarnos. Cristo guardaba mi vida. Recuerdo que en una oportunidad me toman por sorpresa y con el pico de botella me lo lanzan por esta parte de acá. Cristo también estaba guardando mi vida, que solamente parecen 2 rasguños. Cristo estaba guardando mi vida y yo no comprendía y decía: esto es suerte, es que yo soy el bacán, yo soy el chévere. Aquí gloria al Señor, decía yo. Aquí mientras que no salgamos muertos nadie se va a correr. Y multitudes de pandilleros que comenzaban a llenar todo el pueblo San Pedro. Pero ahí en ese pleito, aquel pastor me dijo que la muerte me seguía. No era el pastor, sino era el Espíritu Santo quien estaba usando la vida de este hombre. Aleluya. Ahí en aquella noche oscura, de tanto disparar, tanta sangre que se había derramado, comienza a dolerme la cabeza. Sentí un dolor, una incomodidad. Cuando yo me saco el polo, yo veía los cuchillos acá. Me toco la mano, me meto la mano en el bolsillo, había marihuana, droga. Por un momento Dios me estaba haciendo ver mi realidad. Y cuando Dios te hace ver tu realidad, te sientes mal. Yo comenzaba a verme mal. Y la electrocarga en mi mano te deja, te abandona. Pero ahí está Jesucristo mirándote con misericordia y llorando porque te ama. A su nombre del Señor. ¿Sabe? Las lágrimas lo estoy aguantando, soportando. Porque cada vez que cuento este testimonio, mi corazón empieza a ponerse triste. No triste por lo que sucedió, sino por los pecados que había cometido en la presencia de nuestro Dios. Y por la falta del respeto hacia mi madre. Me quedé botado, tirado. Apuñalado, ciego, la vida se me iba. Yo no sé qué es lo que había pasado después. Pero le voy a contar lo que mis amigos me habían contado en aquel entonces. Ellos dicen que me encontraron botado, con los cuchillos al costado ahí. Y me tomaron de mis brazos y me arrastraron por la calle de San Pedro. Hicieron parar un colectivo, sacaron un arma, la apuntaron al chofer y dijeron: si mi causa se muere, tú también te mueres con él. Y me subieron a aquel auto y me dejaron botado en la puerta de mi casa, en la puerta de aquel rancho, como algo que no sirve, como algo que no vale, botado. Al salir mi hermano comienza a llorar y a dar voces. Y la gente se alegraba y se reía. Esos malditos, esos lechonas, esos perros delincuentes, que mueran, decían. Algunos decían: pobrecito, él ya está muerto, pero su madre es la que llora, la que sufre. Ahí estaba botado. Y mi hermano el mayor y mi hermano el menor, que hoy está en Chile, él lloraba con gran llanto, lloraba con gran lamento. Y en medio de aquel lamento, en medio de aquel llanto, él comenzaba a llorar y a decir: no te mueras. Comenzaba él, dice, a jalar mi camisa y a decirme: no te mueras. No te mueras, Jorge. Se
tanto tiempo demorado. Pero yo comienzo a ver mi cuerpo tirado. Jesús. Mi cuerpo apuñalado, ensangrentado. Tanta era la sangre que parecía que yo había salido de una ducha. Todo mi rostro estaba cubierto de sangre, mi cuerpo. Y yo veía mi cuerpo de aquella manera. Y veía un personaje negro que se acercaba lentamente. Y en ese mundo yo comenzaba a gritar. Y en mi inconsciencia, en mi ignorancia, decía Dios, aleluya. Dios, aleluya. Y comenzaba a gritar desesperadamente. Y cuando yo veo algo que pasaba en el cielo, yo veía que el cielo se abría. Y cuando se abría comenzaba a descender un remolino de fuego. En medio de aquel remolino se escuchaba una voz que retumbaba mi alma, mi espíritu. Señor, yo sé que tú eres real. Padre, aquella voz comenzaba a hablarme y a decirme: yo soy Jehová tu Dios. Yo te doy vida. Y yo no sé cómo sucedió que a la velocidad de la luz algo pasó. Algo sucedió ahí, que cuando vienen mis hermanos me cuentan, dice que yo estaba con mis manos levantadas. Y yo decía: perdóname mis pecados. Porque cuando Cristo viene a la vida del hombre, el hombre ve su condición. Y yo me veía sucio, asqueroso en la presencia de Dios. Y por tercera vez aquella voz me dice: yo te estoy limpiando tus pulmones. Y mi lengua comenzaba a enredarse y a hablar en otras palabras. Y sentía como corrientes, como electricidad por mi cuerpo. Y un fuego que llenaba todo mi ser, al punto de que yo gritaba:
mi niñez. Señor, yo me veía sin zapatos, con la cara sucia. Cuando yo quería un juguete, quería la basura correr, porque no había nadie quien me lo diera. Cuando yo quería un panetón para las navidades, me cerraban las puertas. Me veía, aleluya, drogándome. Dios me mostraba toda mi niñez. Y escuché la voz del Señor cuando me dijo: yo soy tu Padre. Porque yo le decía: Señor, no tengo padre, no soy nada en esta tierra, nadie me ama, nadie me ama, decía. Voy a escuchar la voz de Dios cuando me dijo: yo soy tu padre, soy tu heredad. Pero yo no entendía ni comprendía lo que Él me estaba hablando. Comencé, amado hermano, aleluya, a sentir el milagro de Dios. Comencé a sentir aquella presencia del Señor. Cuando de repente viene alguien y me toma de mis brazos, y a la fuerza me llevan al hospital por emergencia. Y yo le decía: pero yo estoy bien. Alguien que se llama Jehová me dijo que Él es Dios. Y no me creían en aquel momento, porque pensaba que estaba drogado. Llego ahí al hospital por emergencia. El doctor me dice: recuéstate, joven. Me saca la ropa y comienza el doctor a sorprenderse y a decirme: yo no puedo coserte, porque no sabes lo que tienes en tus pulmones y en tu cabeza. Son 10 puñaladas en tu cabeza, me dice el joven, y 13 puñaladas en tus pulmones. ¿Y cómo es que no te has muerto? Yo había visto a mis amigos morir de una puñalada en el corazón. Yo había visto a mis amigos morir de un impacto de bala. Y yo me preguntaba y decía: yo tengo 13 y no estoy muerto. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hice una promesa a Dios y le dije: te voy a servir, Señor. Pero un día llega mi hermano el mayor y me dice: hay una chamba. Y sacó los fierros y todo lo demás. Y yo le dije: ya no voy a ir. Me dijo: ¿que quieres estar en la iglesia? ¿Acaso la iglesia te va a dar de tragar? Y yo le dije: no voy a ir. Yo ya no quiero estar en este mundo, le dije, porque Cristo ha hecho un milagro en mi vida. Me dijo una palabra dura. Me dijo: eres un maricón, me dijo. Y a mí no me gustaba que nadie me ofenda. Y le dije: mira, le dije, esta es la última chamba que voy a hacer. Agarré el fierro, agarré, hermano, lo que había y comencé. Le dije: vamos. Y mientras que estábamos en aquel lugar, con ganas de matar nuevamente el diablo, había fallado a Dios y a mi promesa que le había hecho. Agarré el 38 y comencé a golpear y a derramar sangre nuevamente.
empujaban y decían, no, por favor, no lo mates a mi madre. Y yo que les empujaba y les hablaba todo tipo de lisura. Cuando de repente alguien comenzó a llamar al celular y a decir, sálganse de aquel lugar, porque la prensa, la televisión y la policía habían en camino. Y al día siguiente salía por los noticieros, banda de asaltantes, los lechones en San Pedro asaltan con armas de largo alcance y todo lo demás. Y a la semana vienen y me dicen, ¿sabes qué? Hay una chamba, queremos que mates a tal familia, porque uno de los hermanos de mis amigos se había escapado con un varón. Y mi hermano dijo, ya, ¿cuánto hay? Y aquel joven dijo, ¿sabes que hay tanto dinero? Y yo le dije, ven por acá, le dije, ponme una caja de cerveza aquí ahorita y yo voy y lo mato gratis. Y mi hermano me quedó mirando, porque dice la Biblia que cuando, aleluya, el hombre se descuida, son 14 demonios que vienen más a la vida del hombre. Y aquello se había entrado a mi vida y me había vuelto rebelde y más peor. Bendito sea el nombre del Señor. Llegué a matar a aquel varón. Mi hermano me dijo, lleva el fierro. No, le dije, porque el fierro va a hacer bulla. Con el cuchillo, porque el cuchillo no hace bulla. Le dije, inteligencia que te da el diablo para hacer las cosas malas. Inteligencia que te da Satanás para matar a tu prójimo o delinquir. Toco la puerta de aquel hogar y veo que sale un niño y yo saco el cuchillo para el primero que salga a atravesar el cuchillo, y el tico nos estaba esperando a media cuadra. Cuando aquel niño viene, me abraza y me comienza a abrazar, y cuando él me abrazaba, yo pude sentir algo ahí en aquel lugar. Sentía un miedo y no quería estar en aquel lugar, y le empujé a aquel niño y salí corriendo. Y cuando yo estoy corriendo, sale su madre. Llego al carro y me dicen, ¿qué fue? ¿Lo mataste? Y yo le dije, vámonos de este lugar, vámonos de este lugar. Y no pude matarlo, y a los 3 meses me capturó la policía y me manda preso al penal de Cambio Puente, sentenciado con una condena de 10 años de prisión en el año 2001 para el año 2002. Cuando de repente, aleluya, 7 días en una celda oscura donde ahí dormía, donde ahí orinaba y ahí comía. El impe me golpeaba, me maltrataba, me hacían botar sangre hasta por mis partes íntimas. Mis riñones sí me habían maltratado y todos los comencé a comerlo. Un sabor tan agradable en esas frutas. Me dijo, desde este momento, me dijo el Señor, los enfermos descenderán y muchas vidas se convertirán, me dijo a mí. Y comenzó el Señor, hermanos, veía cómo subía y subía al cielo, y yo le decía, no te vayas, no. Y el Señor comenzó a hablarme y a decirme, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, porque yo voy delante de ti, me dijo el Señor. He viajado por todo el Perú, llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de salvación. Amados hermanos, Cristo es real. Es más real que el aire que respiramos. A su nombre del Señor, a su nombre de Cristo. Y desde aquel momento el Señor me dio una oportunidad. Y hoy soy pastor de una iglesia llamada Iglesia Apostólica Pentecostés Altar de Oración en Chimbote. Y por la gracia y la misericordia de Dios, ya tenemos 4 para 5 anexos, que hoy en esta semana vamos a inaugurar uno en Trujillo.
Y la obra del Señor está creciendo porque no es la obra del hombre. Dios me sanó de aquellas enfermedades del pecado. Quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Quiero decirle que Jesús es real.